Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Dale un aplauso al Espíritu Santo que hoy ha hecho maravillas. Sigue haciendo maravillas. Sigue restaurando corazones. Sigue restaurando vidas. Yo no sé, a lo mejor yo sabía que esta canción iba a ser para alguien hoy aquí. Yo no sé, pero... Y por eso cierro mis ojos, porque no quiero mirar a nadie, pero yo sé que esa canción es para alguien en especial, porque necesitas restauración en tu corazón, necesitas restauración en tu vida, necesitas volver a caminar con Jesucristo. Como les dije hace 8 días o hace 15, ya no me acuerdo, les dije, yo no sé, lo único que sé es que caminando con el Señor es lo mejor que te puede haber pasado. Es lo mejor que te puede haber pasado. Todo el mundo te dice, tómate esta pastillita, tómate este jarabito, tómate esto no sé qué, y vamos bien confiados, ¿no? Vamos y nos tomamos todo pensando que nos va a adelgazar, que nos va a hacer más guapos, que nos va a quitar la enfermedad, que no sé qué. Yo te digo algo, llénate del Espíritu Santo, no te tomes una cucharadita, llénate del Espíritu Santo. Y créeme, es lo mejor que te puede pasar en esta vida, lo mejor. Amén. Amén, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias por tu amor y por tu bendición. Toma asiento, gracias. Toma asiento, por favor. El día de hoy viene nuestro pastor Fernando a darnos la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué creen? Que tenemos que subirnos aquí a la tarima porque la camarita está trepada allá arriba. Y entonces nos paramos allá abajo a predicar, pues nos ven nada más la pelona, entonces como que no. Sí. Ok, sí, ok. Bien, pues hoy viene nuestro pastor Fernando, después de que ayer nos hizo una rica comida y fue a los bautizos junto con Rose, y hoy le toca predicar. A veces se nos carga la mano, ¿va, Fer? Pero bueno, Dios es bueno. Quiero que alargues así tu mano para bendecir a Fer el día de hoy y que la palabra que hoy traiga sea un remanso, una felicidad a tu corazón, una alegría y un gozo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Fernando. Gracias, Señor, porque tú, Señor, le das fuerza como de búfalo, porque tú, Señor, lo levantas, porque tú, Señor, le das una palabra siempre de amor y de unión para esta iglesia. Bendícelo, Señor, esta tarde con sus palabras, Señor. Bendícelo, Padre, y que sea una semilla que caiga en nuestro corazón, que dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si de repente mal la tosedera, perdón, es que voy saliendo otra vez de una sinusitis, pero bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Gozosos, felices, contentos, alegres, cansados para los que fueron allá a los bautizos? Para los que fueron, ¿qué les parece mi bella ciudad? ¿A poco no es hermosa? La ciudad de la eterna primavera. Los esperamos cuando gusten, tienen allá su casa. También la casa de Chemita está ahí disponible, ¿verdad? Pues ese recorrido lo hacemos Héctor y yo todos los domingos que venimos aquí. Y bueno, yo lo hago desde hace más de, bueno, ya 12, aproximadamente 12 años. Poquito menos, yo creo que unos 11 años y medio, que vengo a la iglesia. Y creo que desde la primera vez que yo vine y me trepé en un autobús y vine a buscar, bueno, vine a ver porque fue por curiosidad, ¿verdad? Me dijeron que había una iglesia como MCI y dije, vamos a verla. Y cuando vine me reencontré con el Señor, ¿sabes? Eso fue lo más maravilloso del mundo. Y después de 15 años de haber sido o de haber llegado a los pies de Cristo allá en una iglesia en Cuernavaca, pues retomo nuevamente la vida con el Señor. Y eso ha sido para mí maravilloso. Entonces, pues bueno, hoy me da mucha felicidad que puedan ir a Cuernavaca, que puedan conocerlo, para que también vean que hay necesidad de la palabra en todos lados, ¿no? Ayer alguien me decía, ojalá se abra una iglesia en Cuernavaca, y yo, vamos a orar pues, pero pues es mucho trabajo, como dice Lili en algunas ocasiones. Hay muchas cosas que hoy quiero platicar con ustedes, pero lo primero es, hoy se celebra el día del Pentecostés. Hoy, 50 días de la Pascua,
es cuando festejamos, conmemoramos, celebramos la llegada del Espíritu Santo a esta tierra después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy es un día especial para muchas iglesias donde lo conmemoran con ciertas festividades, ciertas pláticas, ciertas prédicas. Yo solamente quiero recordarles que cuando Jesucristo se fue, prometió dejar a ese Consolador, a ese Espíritu Santo que va a estar guiándonos, y que yo estoy seguro que todos lo sentimos esta mañana cuando estábamos adorando a nuestro Dios. Sentir al Espíritu Santo es sentir que tu vida vale la pena. Sentir al Espíritu Santo es sentirte gozoso. Puede haber muchos problemas allá afuera, pero en ese instante en el que la presencia de Dios te toca, no importa nada, dejas todo atrás. Incluso la tristeza, el dolor, la alegría se vuelve nada porque solamente quieres estar en esa presencia. Decía la pastora, queremos alcanzar al Señor, queremos tocarlo, queremos sentirlo, abrazarlo, ¿verdad? Y yo espero que hayan sentido ese abrazo que cada uno de nosotros hoy necesitaba. Entonces, bueno, el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía, se convierte en ese sello que Dios ha puesto en nuestro corazón para identificarnos como sus hijos. Levanten la mano los hijos de Dios. Amén. Vamos a ver si es cierto. Levanten la mano los discípulos de Cristo. ¿Verdad? De eso es de lo que quiero hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los imitadores de Cristo, sus discípulos. Hoy vamos a hablar también conmemorando algo que acaba de pasar, que es el 15 de mayo, el Día del Maestro. Y debo de también externarles que para mí es una gran alegría que el Señor me haya puesto en esa situación. Cuando yo pues fui creciendo, ¿verdad? Tuve maestros en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y sin duda alguna hay maestros, verdaderos maestros, que se quedan grabados en nuestras vidas. Ya sea porque hayan sido buenos maestros o malos maestros, fríos o calientes, porque de los tibios yo creo que no nos acordamos, ¿verdad? Tuvimos maestros que pasaron, nos dieron, aprendimos. Pero de los que sí te acuerdas fueron de los malos maestros y de los excelentes profesores que estoy seguro que el Señor puso en tu vida. Yo puedo hablar de un maestro Carlos, de sexto de primaria, que me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo a ser humilde. Puedo hablar de una maestra de la secundaria, la maestra Reina, de taquimecanografía. Sí, lo siento, chicos, no escogí electricidad en secundaria, escogí taquimecanografía. Y eran unas pláticas tan preciosas con ella, porque sí, teníamos que hacer trabajo, pero yo me sentaba en su escritorio, ¿sabes? Y me encantaba escucharla y que me compartiera no solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento vivencial. Ella me contó sus sueños y cuando los cumplía me alegraba y ¿sabes qué? Me hizo partícipe de ellos. Uno de estos sueños era que quería ir a Nueva York, al Central Park, en Navidad, ver el encendido del árbol de Navidad y lo logró. El día que lo hizo, ¿saben qué? De regalo me trajo una pluma. Y esa pluma durante mucho tiempo, que debe de estar ahí en el baúl de los recuerdos donde guardo todas esas cosas, fue muy importante para mí. Tan importante fue y tanto hicimos ese match con la maestra que cuando mi perrita tuvo cachorros, le regalé 2. Y entonces 2 pastores alemanes. Entonces creo que hasta la fecha siempre supe que los cuidó bastante bien. En la prepa tuve una maestra, la maestra Ana Aurora, la maestra de Derecho Laboral, que nos traía, corretiza tras corretiza. De ella aprendí lo que era hacer un microexamen. No había clase que no iniciara con un examen de 3 preguntas, ponía una caja al centro, te daba las 3 preguntas, te daba algunos segundos para contestarla y contaba hasta 3. 1, 2, 3. Y si tu papelito no llegaba a la caja, ya no contó. Había compañeros que corrían desde la última butaca hasta adelante y hubo veces que hubo alumnos adentro de la caja. Yo, pues, como buen ñoño, ¿verdad? Estaba hasta adelante y pues yo nada más estiraba la manita. Pero a Ana Aurora la recuerdo mucho porque el día que yo entré a la Facultad de Medicina, pues en Cuernavaca es complicado esto porque en aquel entonces solamente recibían a 120 alumnos a la Facultad de Medicina para un curso propedéutico. Y de esos era un rengloncito del periódico donde salían los 120 nombres y era una página completa del periódico de los no aceptados.
Entonces, cuando yo llegué a la escuela ese día que salieron los resultados, yo veía muchas caras tristes de todos mis compañeros que no se quedaron. En la especialidad para las ciencias de la salud, éramos 77 alumnos. Solo nos quedamos aproximadamente 8 en la carrera de medicina. Entonces, cuando yo llegué, me enseñan el periódico, lo veo, me dicen que sí, lo corroboro, sí me quedo, me da una alegría, pero es una alegría que queda a medias, porque estaban todos tristes. Entonces, pues ya agarré, me fui, y en eso voy subiendo un salón, la maestra Ana Aurora estaba hasta allá, yo subí, me fui hasta allá, y en eso sale de su clase y me grita, ¿qué onda? Y le digo, sí me quedé, y corrimos cual película así, hasta el centro nos encontramos y nos dimos un abrazo. De la maestra Ana Aurora aprendí mucho del derecho laboral, pero también aprendí que podemos ser amigos de esos maestros, que se van a quedar en nuestras vidas. Y bueno, no les quiero hacer más larga la historia, pero en la Facultad de Medicina encontré maestros que me hicieron lo que hoy soy. Yo puedo agradecer de todos esos maestros porque hoy sé ser un médico general, sé ser un coordinador de donación, sé ser un procurador técnico de tejidos, y cada uno de esos maestros me han enseñado algo. Después estudié un diplomado en tanatología y la tanatóloga Lulú, que es mi tanatóloga, me enseñó grandes cosas acerca de mí, que yo desconocía hasta ese momento, y grandes cosas acerca de ser un buen tanatólogo. ¿A qué voy? A que en algún momento yo recibí tanto de esos maestros que decidí alzar la mano y dije, yo quiero ser igual que ellos. Yo quiero ser un maestro y Dios me ha dado la oportunidad de serlo. Hoy soy profesor de las materias de medicina legal y de criminalística, primero en una universidad, las dos privadas, una universidad muy reconocida en el estado de Morelos, que tuve que dejar este año por algunas situaciones financieras, sobre todo por la escuela. Y pues bueno, para no acabar mal, pues terminé dando las gracias y me retiré. Y sin embargo, uno de los maestros que gracias a mis alumnos me recomendaron fue que me llamaron a dar clases nuevamente en otra escuela. Este mes justamente inicio una nueva experiencia con todos estos chicos. Hoy puedo decir que tengo 2 grupos de aproximadamente 22 alumnos cada uno, licenciados en Derecho, que no saben nada de medicina, y que yo tengo que hablarles de medicina legal y de criminalística, de ciencias que pueden ser muy complicadas en algún momento, pero yo veo sus caras y los veo, algunos apáticos, sí, claro, en todos lados existen esos alumnos, pero muchos de ellos con unas caras de expectativa, de miedo, de espanto, de curiosidad. Yo trato de iniciar la materia dándoles en la primera clase, haciéndoles una autoevaluación, y les pongo algunas imágenes que no quiero traer aquí, pero son imágenes pues que tienen que ver con la medicina legal. Y veo sus caras de expectación y les digo, bueno, lo que esto les genera, cuando terminemos el semestre o el cuatrimestre, lo que les va a generar es un conocimiento, no una duda, no una curiosidad, conocimiento. Y esto lo tienen que aplicar cada uno de ustedes en sus carreras. El maestro se convierte en un instrumento por el cual un alumno es guiado para aprender. Y obviamente lo que quiere ese maestro es que ese alumno sea un imitador de ese maestro. Quizás no en las cosas personales, sino en las cosas profesionales. Y entonces es ahí donde debemos recordar que siendo hijos de Dios, en algún momento estamos llamados a ser discípulos de Cristo. El viernes pasado dimos la clase de bautizos y yo les comentaba a los chicos que se bautizaron. Una cosa es ser hijo de Dios, que es lo más importante, porque a través de esa oración de fe confesamos quién es Jesús, confesamos que somos pecadores y le invitamos a venir a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo se posa en nuestro corazón y vive ahí. Sin embargo, pues dice la palabra que hemos nacido de nuevos. Imagínense que vuelves a pasar por ese túnel, ¿verdad? Y entonces te reciben ahora los médicos espirituales, ¿verdad? Y entonces has recibido a un nuevo bebé. Esos médicos espirituales pues es la familia en Cristo. Y entonces hoy tú eres salvo gracias a haber hecho esa confesión de fe. Pero es un bebé que, como todo bebé, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que salir y aprender cosas nuevas. Porque la leche, el primer alimento, pues se queda corto.
Si bien como hijos de Dios aprendemos a tener un contacto a través de la oración, a través del ayuno, a través de venir a la iglesia, a través de la sanación que Dios está haciendo en algunos aspectos de nuestra vida, eso nos va a dar una madurez, eso nos va a dar un crecimiento. Y ese bebé va a empezar a dar sus primeros pasos. Quizás primero gatea, luego empieza a caminar, luego empieza a correr, luego empieza a exigir, decía la pastora, ¿verdad? Alza sus manos. ¿Ustedes han visto un niño cuando quiere que su papá le haga caso? Lo jala del pantalón o la mamá y lo jala del vestido y hasta que la mamá, ya pues, y lo cargan. Tenemos por ahí un sobrinito que así le hace. Y entonces hasta que lo ve, ya pues deja de dar lata. Entonces lo cargan y entonces el niño es feliz. Nosotros somos así con Jesús, porque ya tenemos ese contacto con nuestro Señor y con nuestro Padre y le decimos, Abba, volteanos a ver, necesito esto, y te voltea a ver el Señor. Pero en algún punto también, ese bebé espiritual que ahora es un niño espiritual, pues tiene que entrar a la escuela, tiene que ser un alumno. Por eso les preguntaba, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Y cuántos hemos entendido que quizás haya llegado el momento de ser alumnos de Dios, discípulos de Cristo? Un discípulo significa que es una persona que es aprendiz y que esto es indicativo de un pensamiento acompañado de esfuerzo. Es decir, no solamente me voy a sentar en una silla, voy a escuchar y voy a recibir un conocimiento. Tengo que estudiar, tengo que dar un esfuerzo para que yo pueda crecer. No soy una planta a la cual le van a echar agua y listo, no. Somos esas personas, esos seres humanos, que aparte de recibir, tenemos que dar algo a cambio. ¿Qué da el alumno? Tiempo, atención. ¿Qué más da? Da momentos especiales. Si es el doctor Fernando, les va a dejar tarea en fines de semana, en días festivos y en vacaciones. Y sí, así soy yo. Y muchos me dicen, ¿por qué les dejas tarea en vacaciones? Porque no son vacaciones, porque a mí me van a ver, mi materia la van a ver un cuatrimestre y después muchos de ellos la verdad es que nunca van a volver a hablar de medicina legal en sus licenciaturas de derecho. Donde esta Norma no me va a dejar mentir, ¿verdad? Que no siempre se ve este tipo de seguimientos, ahí está. Entonces yo por eso les exijo, y de cierta manera no es una exigencia mala, ¿sabes? Es una exigencia para que ellos puedan salir, para que den ese esfuerzo, para que se despierten. Les decía en la primera clase, me van a entregar sus tareas a mano. Y pasa un alumno y le digo, a ver, escribe un término, esternocleidomastoideo. Si de por sí la palabra ya es fea, ahora imagínense cuando la vi en su letra, que si la mía es fea, la de él estaba, bueno, no les quiero contar. No se entendía. Entonces le dije, bueno, licenciado, la primera tarea que vas a tener es mejorar tu letra, porque yo trabajos que no entiendo, no los atiendo, ¿no? Imagínate cuando tú estás orando para decir, Señor, yo quiero que tú me des dirección. ¿Dirección para dónde? ¿Dirección en cuanto a qué? No, es que mira, no te entendí. El Señor sabe qué necesitas. Pero si tú no le dices exactamente y de buena forma qué necesitas, pues va a ser muy complicado que te entienda, ¿sale? Por eso entonces el maestro pone sus reglas y nuestro maestro ha puesto nuestras reglas para que demos ese esfuerzo, para que nuestro pensamiento crezca, no solamente por rebosamiento, como decimos, ¿verdad? Por aventarles la teoría, sino también para que lo comprendan, para que lo analicen, lo sinteticen, lo puedan estampar en una hoja con su puño y letra y ya alguien se los puede evaluar, que esto también hablaremos más adelante, ¿vale? Un discípulo no es meramente alguien que sabe que que sabe de la vida de otra persona, sino que también le sigue, aprende, es partidario de esa persona y se convierte en un imitador. Yo no puedo negar que hoy soy un imitador de mis buenos maestros, porque también he entendido que hay dos tipos de profesores, los que hacen bien las cosas y los que hacen mal las cosas. Pero a través del esfuerzo que yo pude entonces, y gracias a la ayuda de Dios, ¿verdad? También, discernir qué es bueno y qué es malo. Y sabiendo qué es bueno y qué es malo, ¿qué escojo? Lo bueno. Ese es el libre albedrío. Nunca se les olvide. Sabiendo qué es lo bueno y lo malo, escojo lo bueno. Entonces yo escojo lo bueno de mis profesores.
Escojo de aquel profesor que me dijo alguna vez, si estás en el turno nocturno, no se vale dormirse. Porque tú no sabes a qué horas va a llegar alguien a las 3, 4 de la mañana con una urgencia y él va a llegar a un lugar donde sabe que la gente está despierta esperando a que llegue él o llegue ella. Y entonces mis enfermeras, por ejemplo, cuando yo estoy en los turnos nocturnos, me odian porque yo no las dejo dormir, porque ni siquiera yo me duermo, porque me acuerdo de ese profesor que me dijo, las cosas se hacen así. Porque también tuve otros profesores que me dijeron, mira, nos dividimos la guardia, tú de tal hora a tal hora te vas a dormir y tú de tal hora a tal hora te vas a dormir. ¿Y sabes qué? Cuando sucedían eso, que es lo más común, sucedían muchos desastres, muchos problemas, había mucho desorden, a pesar de que ellos pensaban que había orden. Entonces no, el equipo nocturno era para que se integrara completo. Entonces, entre que haya un desorden o haya un orden, ¿qué escogen? El orden. Entonces yo escojo el orden, ¿verdad? Por eso es que me convierto en ese imitador de ese maestro, porque él lo tuvo que vivir también, me lo enseñó para que yo no lo tuviera que vivir y cuando yo lo viviera, escogiera lo que es correcto. ¿Vale? Entonces, nosotros no solamente como imitadores de Cristo, debemos de seguirle, debemos aprenderle, debemos de ser partidarios de él, sino que debemos de imitarle. ¿Sale? No vamos a ser él, nunca vamos a alcanzar la perfección que tiene Cristo, pero sí vamos a poder hacer la gran mayoría de las cosas como Él las hace. ¿Vale? Incluso Él nos dijo, harán cosas más grandes que yo, ¿no? Y eso es cierto, porque el alumno está llamado a ser más allá que su maestro. Yo espero que todos los que están escuchando esto recuerden a sus maestros y digan, hoy yo soy esto. Mi maestro era esto, pero hoy creo que le gano por esto, no por una competencia, sino porque fue ese maestro un peldaño para que ustedes pudieran subir más. Un discípulo de Cristo acepta su llamado a predicar y a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Ya hablaremos más adelante de la gran comisión que tenemos. Pero imagínate que un alumno, yo les decía, imagínate que un alumno llega a la escuela de Derecho donde yo doy clases y me diga, doctor, es que yo quiero aprender a ser chef. Y me va a decir, híjole, pues te equivocaste de escuela, ¿no? Porque pues aquí no damos clases de cocina. Entonces, un alumno desde que sabe quién es su maestro, tiene que entender lo que va a aprender. Cristo vino a morir por nosotros y a salvarnos. Ese fue su trabajo. Pero también vino a enseñarnos como maestro lo que tenemos que hacer para compartir esas buenas nuevas a los demás. También vino a decirnos cómo debemos de vivir una vida en santidad. También nos vino a enseñar cómo debemos adorar al Padre. Y nos vino a enseñar un sinfín de cosas que tenemos que replicar. Entonces, si tú estás en la escuela llamada iglesia, llamada hijo de Dios, llamada cristianismo, tú estás llamado a aprender lo mismo que Jesús hizo, a replicarlo y a hacer cosas tan importantes como poderle predicar a todas aquellas personas que lo necesitan. Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate qué importante es. Primero, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es decir, ustedes entraron a la clase de Jesús, les gustó, la aprendieron, la replicaron y entonces ahora son sus discípulos porque lo que aprendieron es una verdad tan importante que les da libertad en todo sentido. ¿Cuántos de nosotros a veces nos equivocamos de salón y entramos al salón del maligno, ¿verdad? De Satanás? ¿Y qué encontramos? Mentiras, amores pasajeros, verdades a medias, confusión, ¿no? Gracias a Dios, sonó la chicharra para salir al receso y de pura chiripa, ¿verdad? A lo mejor, pero porque Dios nos había llamado, entramos al salón equivocado y dijimos, caray, este no es mi maestro, este es Jesús, a ver, y te quedaste. Y la verdad que ese maestro daba en esa clase te hizo libre y preferiste quedarte con él que con el otro maestro. Juan también, capítulo 15, versículos 7 y 8 dice lo siguiente, esto hablando de Jesús cuando se refiere a él como una vid y nosotros como sus pámpanos.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acuérdate que si el pámpano no está unido a la vid, no va a dar frutos. Y el pámpano que no da frutos es cortado de la vid. ¿Sale? Nosotros tenemos que aprender dentro de la vida del cristianismo a dar frutos. Sí, Dios te va a restaurar, Dios va a hacer cosas internas en tu persona, en tu corazón. Pero eso también se tiene que reflejar al exterior. Tú tienes que llevar esos frutos y compartirlos con las demás personas. Ya hemos hablado mucho de esto. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, temple, fe. ¿Qué te falta? ¿En qué área quieres mejorar de tu vida? ¿Qué fruto quieres expresar? Dios te ha dado la capacidad de hacerlo porque tienes al Espíritu Santo. Y Él te va a llevar a ese conocimiento y esa experiencia a través de que tú se lo pidas. Nada más que aguas, porque cuando pedimos, Dios nos lleva a esas experiencias donde necesitamos precisamente producir ese fruto. Una persona que acepta a Cristo en su corazón se hace hijo de Dios, que era lo que decíamos, y en algún momento tendrá que dar el segundo paso, el discipulado. Y más adelante tendrá que dar un tercer paso, el ministerio. Y más adelante Dios nos dará los siguientes pasos. Dice la palabra, dones, ministerios y operaciones. Necesitamos dar esos pasos de fe y esos pasos de confianza conforme Dios nos lo vaya enseñando. Pero pues Dios es el director de la escuela, ¿verdad? ¿Y cuántas veces han visto que el director baje a dar clase? Pocas. Y aguas. Porque cuando el director baja a dar la clase, es una prueba para el alumno y una prueba para el maestro, ¿cierto o no? Entonces, pues prefiramos la clase con ese buen maestro que tenemos, ¿verdad? Y aprendamos todo lo que Cristo quiere que nos enseñe en nuestras vidas. Primera de Corintios 11:1, cuando habla Pablo, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es decir, somos el reflejo de nuestros maestros espirituales. Ayer hablaba con Alma después del bautizo y me daba las gracias y le decía, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque tú aceptaste cumplir este paso tan importante que diste. Porque así como yo, siempre les digo, así como yo estoy aquí, mi deseo en mi corazón es que ustedes también estén aquí, que ustedes salgan al mundo y le hablen de Dios, que representemos a ese maestro, ¿no? Que algún día nos trajo a Cristo y nos habló de Cristo y conocimos a nuestro verdadero maestro. Debemos de ejercer un discipulado que también implica disciplina en todos los aspectos de nuestra vida. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra del Señor. Pensamos muchas veces que ser cristianos es difícil, y no, creo que lo más difícil es estar en el mundo. Nosotros vamos a tener pruebas, tribulaciones, tentaciones, pero sin embargo, el trabajo que Cristo tiene para nosotros va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque le tenemos a Él, porque tenemos un Espíritu Santo y tenemos un Padre que es el dueño de todo y quien en su voluntad va a preferir que sus hijos siempre estén bien. ¿Van a pasar cosas? Sí, pero todo es por nuestro bien. Un discípulo debe aprender a estar bajo autoridad, porque el siguiente paso será que también sirva en autoridad. Estamos llamados a ser ministros, fíjate, hijos de Dios, discípulos de Cristo, ministros del Padre. Entonces hay pasos que hay que cumplir. Está el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. Y por ahí no me van a dejar mentir, Sam, Chema y todos los que tienen sus posgrados, ¿no? Existe un postdoctorado, un doctorado, un postdoctorado y todas las especialidades del mundo. Norma está tomando ahorita una especialización. Entonces, claro que existe algo más. Nunca vamos a dejar de aprender. Y si dejaron de aprender, chicos, tienen que activarse, porque tienen que llegar a más o a más gente o aprender cosas nuevas. ¿Cuál es el objetivo de un alumno? Un alumno que es un imitador del Señor, hacer lo mismo que Él hizo.
todos yo creo que hemos escuchado Mateo 28, 18, 20, que dice lo siguiente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Necesitamos alumnos, no con 10, con capacidades de enseñar. Necesitamos discípulos dispuestos a tener el carácter de Cristo. Necesitamos discípulos que quieran convertirse en maestros. Necesitamos discípulos que empiecen a expresar los frutos en su vida. Necesitamos discípulos de ese gran maestro que tenemos para imitarlo en todo. Porque la gran comisión, la misión que, como dicen ahora, que tiene la iglesia, es la misma que siempre ha tenido: salir al mundo, hablarle de Dios a esas personas y traerlos a los pies de Cristo. Y entonces, cuando son hijos, no solamente se queda ahí la tarea, hay que hacer los alumnos de la escuela, hay que matricularlos. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno, Él no es eterno, y entonces va a haber más gente que mientras este mundo sigue existiendo, necesita estar escuchando de la palabra de Dios. Entonces, como dice la pastora Lili, cuando tú tienes un cargo en la iglesia, tú ya estás preparando al siguiente que va a tomar tu lugar. ¿Sale? Tenemos que continuar este trabajo con las personas. Y no solamente enseñar a maestros, sino a maestros obedientes o alumnos obedientes de todo lo que Cristo ha hecho. Y entonces, cuando eso lo hacemos, estamos cumpliendo esta gran comisión. El día de ayer 5 personas se bautizaron en las aguas y yo les decía el viernes, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Yo les decía a estas 5 personas, hoy no solamente son hijos de Dios, en el momento en el que entren a las aguas y salgan, serán discípulos de Cristo, tendrán que imitar al maestro. ¿El maestro se quejó? ¿El maestro hacía quejabanzas? No, ¿verdad? ¿Le dolía? Sí. ¿Quería que pasara esa copa de su vida? Pero dijo, hágase tu voluntad. ¿Sale? ¿El maestro perdió gente? Sí. Lázaro era su mejor amigo. ¿Sabes que Jesús lloró? Y que es el versículo más pequeño, pero hoy como tanatólogo lo entiendo mejor que nunca. Hay una gran verdad en ese versículo. Llorar es entristecerte por alguien que quieres, que amas. Alguna relación, algún vínculo tuvieron que tener el Maestro Jesús y Lázaro para que de toda la historia de los evangelios sea ese momento en el que Jesús llore, se quiebre. Claro. Podemos decir que por lo menos su mejor amigo se acaba de ir. ¿Te entiende Jesús cuando alguien se te muere? Sí. ¿Te entiende Jesús cuando alguien se te va o lo pierdes de alguna manera? Sí. Pero, ¿sabes? Lloró, se dio su tiempo y después recordó cuál era el trabajo que tenía que hacer. Demostrarle al mundo el poder de Dios. Y entonces es cuando le dices a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale resucitado. Y todo el mundo se queda maravillado de ese evento. ¿A poco no quieren un maestro así? ¿No? Son maestros que hacen cosas increíbles fuera de lo común y que se te van a quedar en la vida. Además, Jesús es un buen maestro, ¿sabes? Jesús sabe lo que tú necesitas. Imagínense tener a 44 alumnos, 44 cabezas que piensan total y completamente diferente cada uno de ellos. Algunos podrán tener algunas similitudes. Los 44 alumnos que tengo por el momento aprenden de maneras diferentes. Unos son visuales, otros son auditivos, otros les gusta leer, a otros hay que ponerles casos prácticos. Pero trata uno como profesor de variarle un poquito. Cuando es teoría yo les digo, pues ni modo chavos, es teoría. Ni modo que no les diga, a ver, lean la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no se la aprendan. Son abogados, por supuesto, que tienen que saber de leyes. Y ahí es donde yo les digo, en el examen, la legislación es de memoria. La medicina es abierta, es de opción múltiple, perdón, ¿vale? Y el razonamiento va a ser abierto, quiero saber tu opinión, ¿sale? Entonces, como maestros debemos de saber
qué tipo de alumnos tenemos y cómo los vamos a guiar para que aprendan. Eso es lo que hace un maestro para poder continuar esa enseñanza. Hoy me da mucho orgullo tener por lo menos, tengo muchos ejemplos, pero uno de ellos, un alumno que siempre que yo decía, ¿alguna pregunta? Bueno, yo ya ni preguntaba, ya tenía la mano levantada y yo así, ¿y ahora qué va a preguntar, Dios mío? ¿No? Y preguntaba cosas bastante coherentes, bastante lógicas, eso me hacía pensar que estudiaba, que ponía atención, que replicaba el conocimiento. Yo les puedo decir que es un alumno mío, exalumno mío, que es un maestro en Derecho Penal. Después de la licenciatura se aventó la maestría en Derecho Penal, o la especialidad en Derecho Penal, y es un penalista excelente en Morelos, ¿sabes? Y me da mucho orgullo decir que es mi alumno. Y me da mucho orgullo decir que superó a su maestro. Y me da mucho orgullo que cuando uno está buscando en las carpetas, ya la pastora y Norma no me dejaban mentir, en las carpetas de averiguación estar buscando los dictámenes en el cerro de papeles que son, y que los lean y que los entiendan, de verdad me siento muy satisfecho. Valió la pena no solo la hora o las 2 horas que les da uno de clase, sino todo el trabajo que hay detrás para armar una clase. Y todo el trabajo de ellos que hay para estudiar y para llegar bien al examen. Y entonces digo, vale la pena el esfuerzo que se hace por esos alumnos. Porque no solo nos imitan, nos superan. Hay cosas en las que se va a enfrentar un discípulo, y estas tienen que ver con cosas a su exterior y a su interior. Externamente, ¿qué puede tener un discípulo de Cristo? Bueno, puede tener pruebas, todo alumno debe ser probado, todo espíritu debe ser probado. Entonces, si tu espíritu está unido al espíritu del Señor, con cada evento que te pase, vas a ser probado. Con cada conocimiento que tengas, vas a ser probado. Tiene que ser así, ¿sabes? ¿Cuánto sacaste? 8, 9, 10, lo que sea, pero ya sacaste una calificación. Si es menos de 6, aguas. Aguas porque vas a repetir la prueba. Porque el Señor necesita estar seguro que aprendiste algo antes de darte algo nuevo. Imagínate que yo les dijera a mis alumnos, vamos a hacer una autopsia. No, pues primero se van a desmayar, no les gusta la sangre, se empiezan a reír de repente. Entonces les tengo que explicar cómo se hace un procedimiento de autopsia, lo teórico, y después hacemos lo práctico. Si yo llevo a alguien sin que tenga este conocimiento, puede hacer muchas burradas. Y tengo cuerpos en el hospital que son casos médico-legales y que si yo los toco de manera inadecuada para la averiguación, va a ser algo muy, muy, muy fuerte, va a traer muchos problemas, ¿sale? Entonces, todo alumno debe de ser probado. No le tengamos miedo a los exámenes, ¿sabes? Las evaluaciones son buenas, porque eso mide el conocimiento que tú estás aprendiendo. Vas a tener también evaluaciones a través de las tribulaciones. Debes de saber que todo camino tiene su pendiente. Dice el Señor que escojamos el camino estrecho, ¿verdad? Y ya desde ahí hay un problema. Porque ese camino de repente va a estar de bajada, de repente va a estar de subida, ¿sale? Y esas quizás no sean pruebas que te ponga el Señor. Les hablaba que a veces, en otra prédica, les hablaba que a veces el maestro mala onda tiene que llegar a la escuela. Ese maestro que dejaste en el otro salón, ¿te acuerdas? Y que te equivocaste de salón y que llegaste con Jesús y te quedaste ahí. Híjole, pues por alguna razón Jesús se tuvo que ir, ¿verdad? Tuvo que ir a evangelizar a otra escuela. Y entonces te quedaste con el maestro mala onda y para pronto ese día te tocaba examen. Y entonces vas a tener una prueba llamada tribulación o vas a tener una prueba llamada tentación. Y a través de eso también el Maestro Jesús quiere que aprendas. Porque quizás tú puedas sentir que no está contigo. La palabra ya nos dijo que siempre va a estar a nuestro lado. Pero en esos momentos en el que no sientas que Jesús está contigo, es porque el Señor te tiene a prueba también. Y quiere que le reconozcas aún cuando sientas que no está contigo. Y eso va a ser maravilloso porque vas a crecer mucho. Las tentaciones, todo discípulo debe de caer. Lo siento, no somos perfectos, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas nos comemos el Milky Way, ¿verdad? Que nos va a dar un choque diabético ahí por tanta azúcar. Ni modo, pues, a veces tenemos nuestros gustos culposos y caemos. Bueno, tratemos de que sea lo menos común. De la tentación hay que huir si no sabes cómo enfrentarla.
Recuerda que Dios siempre te va a poner, bueno, cuando tienes la tentación, siempre te va a poner el camino de huida o de escape. Si tú te quieres pelear con la tentación, vas a salir perdiendo. Porque si no sabes hacerlo, pues temo decirte que llevas las de perder. Entonces lo mejor es darnos la vuelta e irnos. Huir también es una forma de vencer. Entonces esto es importante, ¿sale? Nuestro Maestro llamado el Señor Jesucristo, el ungido, el elegido, el Mesías, el más grande Señor que hay en nuestras vidas, es justamente ese profesor que ya te conoce, que ya sabe qué te gusta. A diferencia de los maestros terrenales que tenemos que tener las primeras 2, 3 clases para saber quiénes son, Jesús ya te conoce desde que llegaste. Ya sabe de qué pie cojeas. Ya sabe qué área de tu vida necesita crecer, mantenerse, ¿sale? Con esto entonces, o teniendo a Cristo como nuestro Maestro, tenemos que saber que Él entregó su vida para nuestro bien eterno. Un discípulo de Jesús entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás. No estás trabajando para ti, estás trabajando para cuando termine tu preparación escolar, salga. Imagínate que mis maestros me dijeran, qué padre, ya acabaste la escuela de medicina, no hiciste una especialidad, está bien, está padre. No quiero que se malentienda esto, pero yo abro una tienda y me pongo a vender cosas y nunca ejerzo la medicina. Los maestros van a decir, ¿qué onda? ¿Y el esfuerzo que tú diste y el esfuerzo que yo di? Bueno, yo puedo decir, pues es que la verdad es que yo nunca quise estudiar medicina y hoy soy feliz con mi tiendita. La verdad es que no hay trabajo y hoy tengo que vivir otra cosa. Perfecto. Pero si yo tengo todos los elementos para ejercer la medicina, mis maestros esperan que yo ejerza la medicina. Sería algo ilógico y irrazonable que no lo haga. Entonces, imagínate tú que el maestro te está preparando para ser un maestro espiritual y tú no lo hagas, no lo ejerzas. Que siga siendo la maceta del pasillo, como decimos a veces. No, señores, no, señoritas, no, jóvenes. Dios quiere que seamos grandes discípulos de Cristo, grandes maestros, que llevemos la palabra a todo aquel que lo necesita. Pedro le habló a muchas personas. Jacobo le habló, Andrés le hablaba a una sola persona. Y con esa una sola persona, esa otra persona, quizás era ese Pedro, ¿verdad? Que le hablaba a 3,000 personas en algún momento. Entonces, no importa que sea 1, 2, 20,000, 3,000, la que sea. El chiste es que compartas, que ejerzas esa educación que te está dando el maestro. Un discípulo debe de orar, por supuesto. Si tú no tienes contacto con tu maestro, ¿cómo crees que él se va a enterar de las cosas? Debes de pedirle a Dios tus necesidades y dar gracias por las bendiciones otorgadas. Yo les digo a mis alumnos, solamente tengo chat y comunicación con 2 de ustedes, los jefes de grupo de cada salón, no más. ¿Por qué? Porque yo tengo que acortar la información. Imagínense que meta a 44 alumnos a mi teléfono ahorita, pesado. Pero yo sé que ellos ya tienen sus chats, entonces ellos son los que se van a encargar de difundir lo que yo les comente o les deje por tarea. Entonces, por eso es importante que ellos me pregunten. Me decía una alumna, doctor, en la portada que le vamos a mandar, ¿la tenemos que dibujar o se la podemos imprimir? Les dije en la primera clase, la pueden imprimir o la pueden dibujar, pero me volvieron a preguntar. Y digo, bueno, gracias porque no hay preguntas tontas, ¿no? Hay tontos que no preguntan a veces, insisto, que se entienda en el buen sentido, ¿eh? Y entonces, bueno, preguntaron. Oiga, doctor, es que dijo que su tarea eran 5 páginas. Entonces, ¿podemos ocupar ambos lados de las hojas? Sí. Si son blancas, por ambos lados, sí. Si ya están recicladas, utilicen pues la hoja que tienen disponible, ¿no? Pero, de verdad, alumnos de 9º cuatrimestre haciendo ese tipo de preguntas en la universidad y se las tenemos que contestar. ¿Y qué creen? A veces llevamos alumnos de 12, 15 años o más en las iglesias y siguen haciendo ese tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quedamos así, discípulos del Señor? ¿Por qué parecemos alumnos de primaria cuando ya deberíamos estarnos graduando de la universidad? ¿Sale?
Un discípulo entonces debe de estudiar la palabra de Dios, debe de obedecerla y debe de ser guiado por el amor. Hablábamos de algunas características del apóstol Juan la vez pasada en la célula, en el grupo pequeño, y decíamos que él era una persona que escribía sin medias tintas, luz y obscuridad, vida, muerte. Juan lo hacía así, era muy tajante, no había medias tintas, les decía. En sus escritos, ya sea en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan o en el Apocalipsis que se refieren a este apóstol, o que se piensa que las escribió él, así era la característica y la forma en la que escribe. Solo sí o no. ¿Qué tuvo que aprender ese hijo del trueno para convertirse en Juan el Amado? Tuvo que aprender del amor. Se puede decir una verdad en amor. Se puede decir una verdad con humildad, que también fue parte de lo que aprendió Juan. Ese carácter tan intempestivo que tenía tuvo que ser moldeado. ¿Y qué crees? Juan se convirtió en un excelente maestro, porque nos enseñó de su evangelio, de sus cartas y del Apocalipsis. ¿Cierto o no? Entonces, podemos hacerlo así, ¿sabes? Las cosas se aprenden con amor. Dicen por ahí antes, ¿verdad? Que la letra con sangre entra. ¡Híjole! Bueno, gracias a Dios hoy tenemos técnicas educativas mejores. En su momento, pues quizás funcionaron, ¿no? Y si no, de los que sean de mi edad para arriba, me entenderán cuando te ponían y te sentaban y te aprendes la tabla del 1 hasta el 10 y no te paras hasta que te la aprendas. De las 2 o 3 veces que mi papá en algún momento me dio un trancazo, fue cuando me tuve que aprender la tabla del 7. ¿Y qué crees? Hoy se convirtió en mi tabla de multiplicar favorita. Cada vez que tengo que multiplicar un 7, me acuerdo de ese evento, ¿sale? Pero sé que no me voy a equivocar, sé que lo hice bien, sé que valió la pena, no lo justifico, pero sé que valió la pena el trancazo, ¿sale? Hoy lo podemos hacer diferente, lo podemos hacer en amor. Así quiere Dios y así trabaja Dios con nosotros, ¿sale? Todo discípulo debe de ser humilde, cuidadoso en todo lo que hace y debe de principalmente entender que está cuidando el alma de los demás. Yo no trabajo para mí, trabajo para Dios. Y a Dios le interesan las almas, por tanto a mí me deben de interesar las almas de los demás. Mi trabajo son ellos. Por eso, y la pastora no me va a dejar mentir, el trabajo de pastorear no es fácil. Tiene sus subidas y sus bajadas. Pero ¿a poco no nos alegramos, pastores, cuando vemos que nuestras ovejitas crecen, dan un paso? De verdad que nos gozamos porque decimos, vale la pena la vez que lo metimos a consejería, vale la pena la vez que le tuvimos que enseñar y repetir palitos 1. No importa las veces que sea necesario, lo vamos a hacer porque lo que nos interesa son las almas de esas personas, ¿sale? 5, no debe de estar preocupado por las cosas que suceden en su vida o a su alrededor. Un alumno debe de entender que todo lo que está aprendiendo es porque Dios así lo ha dispuesto. Todo lo que pasa alrededor de su vida es voluntad de Dios, ¿vale? Aun cuando nuestra decisión sea hacer lo incorrecto, Dios te da el permiso de que sucedan así las cosas, porque algo tienes que aprender. Porque Dios utilizará quizás tu error para volver a ser ingenioso y construir nuevamente lo que quiere que tú aprendas, ¿vale? Entonces imagínate, un discípulo, como ya lo dijimos, debe de entregar su vida a Cristo, debe de orar, debe de escudriñar o de leer, debe de estudiar la palabra, debe de ser amoroso, debe de ser cuidadoso y no debe de estar afanado, dice la palabra, preocupado, ansioso, deprimido, ¿sale? Si tú estás pasando por este tipo de situaciones, el maestro no se entera, ¿eh? A mí me ha pasado que les veo sus caritas, a mis alumnos, y también aquí, veo sus caritas y se les ve una tristeza que grita a su cara que tienen un problema, ¿sale? Y entonces el maestro se va a acercar y te va a decir, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Ten la confianza de que cuando tu maestro se acerque, o cuando tus pastores se acerquen, o cuando tú tengas la necesidad, te acerques a ellos, porque te van a saber escuchar, porque el principal objetivo son esas almas, tu alma, ¿sale? Llevarla bien, llevarla al gozo del Señor.
Filipenses 4 y 5 dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, se los recalca la palabra y se los recalco yo. Regocijaos. Estemos gozosos y más que gozosos, ¿cuándo? Siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, ¿sale? No se les olvide. El gozo es algo que tenemos que aprender. Aun cuando todo está mal, nosotros levantamos las manos y le decimos: Señor, confiamos en ti, sabemos que lo que tú haces en nuestra vida, así lo has decidido, así lo quieres, y yo voy a esperar el resultado, estando cerca de ti, confiando en ti, amándote. Se murió tu mamá. Señor, me regocijo en este momento. Se te fue una pareja. Señor, me regocijo en este momento. Perdiste tu trabajo. Señor, me regocijo en este momento. Lo que sea que estés viviendo, incluso situaciones muy tristes, como lamentablemente lo hemos tenido en la iglesia, ¿verdad? Que hemos orado por personas que han secuestrado. La incertidumbre es lo peor que podemos tener. Levantamos nuestras manos y esa madre ha orado por ese hijo, ¿no? Y bueno, de alguna manera Dios ha respondido. Quizás no la respuesta que queríamos, pero le respondió esa madre, ¿sale? Entonces, regocijémonos siempre. Vuestra gentileza se ha conocido de todos los hombres. Amorosos, chicos, chicas, siempre con amor. Se puede decir una verdad siempre en amor, ¿sale? Se puede decir lo mismo siempre con amor. Podemos decir una mala noticia en amor, ¿sale? Y yo doy malas noticias todos los días en el hospital con respecto a lo de donación de órganos. Tuve que aprender a dar malas noticias. Algún día les daré ese taller porque les va a servir mucho. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Señor, yo te pido que me des un trabajo. Eso es orar, ¿cierto? 3 meses después sin trabajo: Señor, yo te pido que me des un trabajo. Y te hincas, lloras y lo ruegas, ¿cierto o no? Y el Señor va a contestar en su momento y en su tiempo, ¿sale? A lo mejor lo que quería era que aprendieras a rogar, ¿no? Y no porque sea esto humillante, no, porque lo hacemos con humildad, ¿sale? Porque Dios te quiere llevar incluso a conocer esos extremos para que crezcas, para que también le puedas hablar a otros de lo que Dios hizo en tu vida, aún en esos momentos donde estás en el hoyo. Dice la palabra, continúa entonces: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En quién debemos de guardar nuestros pensamientos? En Cristo. Dice la palabra que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a los pensamientos de Cristo. ¿Cuál es tu pensamiento de la situación que estás viviendo, buena o mala? Busca un referente en la palabra, seguramente vas a encontrar uno. Pide consejería y te vamos a guiar a la palabra, a cómo piensa el Señor o cómo nos ha dicho que piensa en su palabra, y seguramente vas a encontrar la respuesta, ¿sale? ¿Cuál es el costo de ser un discípulo? Primero que nada, Jesús va a exigir, el maestro, ¿verdad? Fíjense, el maestro está en la posición de exigir. Yo puedo decir quién puede tomar mi materia, dice Jesús. ¿Quién puede entrar a mi salón? A lo mejor te digo, entraste porque te equivocaste. Pero ya que decidiste quedar, entonces vas a conocer los criterios de ingreso a la clase de medicina legal o a la clase de la vida y enseñanza de Jesús. Jesús lo que te va a exigir primero que nada es que le sigamos de manera exclusiva. Él no quiere que nadie más le robe tu atención. Ni tu dinero, ni tu casa, ni tus amigos, ni tu pareja, ni tu mamá, ni tu papá. Y para esto vemos Lucas 4:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Ah, qué fuerte! Pero no habla de odiar, sino habla de separarte de esas personas que te pueden alejar de él. Y no voy a mentir, mamá y papá pueden ser esas personas que a veces nos alejan de Dios. Ya vas con los cristianitos, a los nuevos bautizados, ¿verdad?
que les decía, una cosa es que vayas con los cristianos, pero al primero que le digan que ya te bautizaste, te van a decir, tú ya eres un cristiano. Y si son católicos o de otras creencias, ya te pasaste al dark side, dicen ellos, ¿verdad? Porque ya eres uno más de ellos. Felicidades por su bautizo. Entonces, por eso Cristo les pide exclusividad. ¿Sale? Él no quiere compartir a sus alumnos, porque Él sabe que la verdad que van a aprender los hará, ¿qué? Libres. Segundo, Jesús exige que le sigamos precisamente cuando sea emocionalmente incómodo o cómodo. ¿Sale? Sobre todo cuando sea incómodo para nosotros. Dice la palabra, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 4:27. Debemos de saber afrontar lo que tenemos, ¿no? Debemos de salir adelante, porque aún en eso, por ejemplo, los duelos, a veces venimos cargando muchas pérdidas. Venimos cargando una cruz con mucho pesar. Cuando le dejamos esa cruz al Señor y cargamos su yugo, esa carga se vuelve más ligera. Pero no dejamos esa carga al Señor para que no la trabajemos. La trabajamos, pero de una mejor manera, y podemos aceptar y vivir nuestros duelos para poder aprender a vivir con la ausencia, con el dolor, pero sin el sufrimiento. ¿Sale? Tercera cosa que pide Jesús a sus discípulos, nos pide no ser materialistas. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14:33. Y era lo que le decía, ¿qué pones al centro de tu vida? Y esto lo ven en una vida con propósito. ¿Qué pones al centro de tu vida? ¿Quién está en medio y en el lugar donde debería estar Dios, Cristo y el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿El dinero? ¿Los amigos? ¿La pareja? ¿La casa? ¿El trabajo? ¿El tiempo? ¿El sueño? ¿El cansancio? ¿El aburrimiento? ¿La incomodidad? ¿Qué cosas de nuestras vidas le roban el espacio que debería tener Dios? Nosotros deberíamos de ser como este sistema solar que gira en torno al sol en todo momento, ¿sabes? Porque por donde quiera que tú vayas en esa órbita, siempre vas a tener de frente al sol. Siempre vas a tener a Jesús al frente de ti. ¿Sale? Por eso es que nosotros debemos de ser exclusivos de Jesús, debemos de saber que vamos a cargar nuestra cruz con Él y debemos de saber que no tenemos que guardar apego a las cosas. Una vez que un discípulo entonces ha entendido qué es ser un alumno, se ha inscrito en la escuela, ya está en el salón, déjate llevar por el viaje. Voy a ir cerrando para que se acerquen los de alabanza, pero déjate llevar en el viaje, ¿sabes? Hoy ya tienes una escuela llamada Vida en Cristo, sobre todo para los que se acaban de bautizar. Hoy ustedes son alumnos de nuevo ingreso. Hoy ustedes van a tener diferentes clases con diferentes maestros que han pasado por muchas cosas. Aprendan de ellos y aprendan de Jesús. Para mis hermanos que están aquí, que no levantaron la mano cuando les pregunté quién era un discípulo de Cristo, matricúlense otra vez, regresen a la escuela, aprendan. Cristo siempre tiene una nueva clase para ustedes, ya sea para recursar o ya sea para que les enseñe algo nuevo. Recuerden que somos discípulos, estamos aprendiendo a hacer algo y ese ejercicio es ser un hijo de Dios. Porque no solamente vamos a ser discípulos, sino vamos a ser ministros, es decir, vamos a ser servidores. Y lo que ya aprendimos se lo tenemos que llevar a los demás. Y a ese otro demás lo vamos a convertir en un maestro después de que sea un hijo de Dios. Y así sucesivamente. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. ¿Qué te va a costar ser un discípulo? Familia, amigos, casa, trabajo, lo que sea. Pero créeme, vale la pena cualquier cosa que pierdas si lo pierdes por Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, entonces para cerrar esta prédica. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por habernos recordado, Padre, que somos alumnos del Señor Jesucristo, del Maestro de Maestros. Gracias porque tú nos has recordado que hay una escuela llamada cristianismo donde podemos aprender de esa vida y enseñanza de
Jesús, Señor. Gracias porque tú nos tratas con amor, con cariño y nos recuerdas que podemos regresar cuando lo necesitemos o cuando nuestra vida, Señor, no haya dado un paso de fe más adelante. Padre, yo te pido en especial por las personas que se han bautizado, para que tú les demuestres lo que es ser un discípulo, Señor, y les guíes y les enseñes con el Espíritu Santo. Bendigo también a mis hermanos de la iglesia, Señor, para que todo aquel que necesite reactivar su discipulado, Padre, lo haga sin miedo, lo haga, Señor, con mucha fe y con mucho amor, sabiendo que lo que replicamos es una verdad que nos hace libres y que hace libres a las demás personas, y que ellos también se deben de convertir en esos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es nuestro amado Maestro. Amén.